2019, es la creadora del método Ciclopea de activación interna de la glándula pineal y escritora bestseller, una de las maestras espirituales más seguidas de Latinoamérica. Fresia Castro es periodista científica, máster en artes y autora de 6 libros que han sido traducidos a varios idiomas, entre ellos El cielo está abierto, en el 94, Surameris y el cofre de los secretos, en el 2005, Estamos todos muertos, en el 2010, y Tlantey y los enredos del tiempo, en el 2015. Preside también la Corporación de Arte Americano Amerarte, cuyo objetivo es rescatar la creatividad de los pueblos ancestrales del altiplano chileno. Y actualmente reside en Montepatria, Ovalle, desde donde coordina y sostiene un gran movimiento y comunidad internacional vinculada a sus enseñanzas y a las prácticas de meditación que ella ha creado y sostenido ya por más de 30 años. Fresia ha participado en la producción de los documentales The Connection, el 2013, y América la Revelación, el 2016. El primero está basado en su experiencia con las culturas atacameñas en el desierto de Atacama y la creación del método Ciclopea. Y el segundo está vinculado a su investigación sobre el rol ancestral y espiritual del continente americano, sobre lo que vamos a hablar esta noche. Muy bienvenida, Fresia. Siempre partimos nuestras entrevistas tratando de ir a la infancia, que es un momento tan especial y tan importante. ¿Qué anécdota o qué momento en tu infancia, en qué momento te diste cuenta de cuál iba a ser tu propósito de vida, que te mostró algunas señales de lo que venía y de lo que fue tu trayectoria? Desde muy niña, prácticamente a los 4 años, empecé a leer. Y empecé a leer cualquier cosa. O sea, no me pusieron nunca límites en la casa con respecto a la lectura. No me decían, puedes leer esto, no puedes leer esto otro. Y terminé leyendo libros que eran como para, podríamos decir, te cuento un ejemplo, por ejemplo, Jung, yo lo leí cuando tenía 12 años. O sea, el yo y el inconsciente, todavía me acuerdo, y para mí eran revelaciones, ¿no? Pero sobre todo leía mucho sobre las culturas ancestrales. O sea, que había poco en esa época, pero sí había mucho fuera del país, digamos, ¿no? Y que tenía que ver con las culturas también ancestrales europeas, ¿no? Mesopotamia, orientales también, ¿no? Y todo eso para mí era como una ansia de todo eso, como que me recordara experiencias, me recordara, lo leía con mucho entusiasmo. Esa fue una de las cosas que creo que me ayudó mucho para después desarrollar todo lo que fue hasta hoy día mi experiencia. Y la otra es ciertas, diríamos, capacidades que yo creo que hoy día sé que todos las tenemos. El tema es que no hemos tenido la oportunidad de desarrollarla por procesos culturales mismos, tal vez. Y también por un desarrollo, ¿no? Porque vamos nosotros como siendo cada vez más conscientes, cada vez como que vamos teniendo un mayor bagaje a todo nivel, como para llegar a desarrollarla, pero parece que todos venimos con algún grado de desarrollo en algún aspecto de nosotros que nos va de alguna manera distinguiendo a nosotros mismos, obviamente. Y una de esas era la capacidad de, por ejemplo, de ver lo que estaba por pasar, ¿ya? Entonces sucedían cosas como, por ejemplo, que yo sabía que antes de que llegara alguien a la casa, le decía a mi mamá, le decía, van a tocar el timbre y es tal persona. Gente que no está anunciada, ni mucho menos. Y sucedía. Entonces, otras cosas, una cosa un poco más completa, podríamos decir, más fuerte, me pasó en una oportunidad que íbamos saliendo de casa, íbamos en viaje a tomar un tren para ir a otra ciudad con mi mamá. Y yo de repente vi la escena arriba del tren, que a mi mamá le daba un dolor muy fuerte de estómago y que era delicado porque no sabíamos lo que podía hacer. Y yo me acordaba que mi mamá tenía unos remedios para los dolores justamente de estómago. Entonces yo cuando tuve esa visión, pesqué los remedios, los metí en mi cartera, en mi bolsito. Yo tenía como 14 años, una cosa así. Y no le dije nada a mi mamá. Llegamos al tren, subimos y en el momento justo que yo había visto,
Mi mamá me dice, me siento muy mal, me dice, me duele mucho el estómago. Yo pesqué las pastillas y se las pasé, ¿no? Inmediatamente. Bueno, después mi mamá conocía esas cosas, así que como que me veía, nunca me dijo qué raro lo que te pasa, nunca me echó abajo nada, tampoco me la felicitaba, ni mucho menos. Pero lo curioso era que yo pensaba que a todo el mundo le pasaba lo mismo. O sea, para mí eso era absolutamente normal, o sea, si a todo el mundo le puede pasar, ni me lo cuestionaba. Hasta después, con el tiempo, cuando me di cuenta que ya me transformaba un poco en un bicho raro, ¿no? Y ahí empecé ya como a tener más ¿Y en cuidado. la adolescencia esto era difícil? ¿O todos tenemos esta habilidad de predecir cosas? Todos la tendríamos, pero no está desarrollada en nosotros porque hemos perdido esa capacidad, ¿no? Sí. Pero podemos desarrollarla, sí. Después ya mucho más adelante viviste más de 10 años en el desierto de Atacama, Sí. que es uno de los lugares más impresionantes de Chile y potentes. ¿Y cómo fue esta experiencia? ¿Por qué el desierto? ¿Estuviste aislada? ¿Estuviste con tu familia? ¿Qué aprendiste en el desierto? ¿Cómo fue esta experiencia? Ese fue un resultado, ¿eh? Mi experiencia en el desierto fue un resultado de una aventura espiritual, diríamos, que comenzó en la época que yo era periodista, que trabajaba como periodista, y que de un momento a otro, por una experiencia personal muy fuerte e interna, no externa, se produjo una toma de decisión que también involucraba un viaje, irme a vivir a Francia durante unos años, siguiendo lo invisible, podríamos decir, ¿ya? Y bueno, todo lo que pasó en ese viaje fue mágico. O sea, todo se iba desarrollando de acuerdo como a un plan, ¿no? Y hasta que incluso que era en ese momento mi marido, veníamos con los niños, ¿no? Se convenció, siendo que él era bastante pragmático, más bien que todo lo contrario mío, diríamos, en ese minuto. A pesar, fíjate que yo me considero que yo también he sido bastante escéptica y escéptica hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Que yo veo las cosas, las acepto cuando se transforman en experiencia mía. ¿Ya? No es que rechace nada, yo no rechazo nada, pero cuando ya se hace experiencia, cuando lo logro comprender internamente, es cuando termino aceptando y le digo, ok, si no, siempre lo tengo ahí, no acepto fácilmente cualquier cosa, ¿no? Bueno, y ahí, en ese caso, empezaron a pasar tantas aventuras mágicas, o sea, esas cosas asombrosas que solamente pueden ocurrir en los cuentos, en la fantasía. ¿Esto en Francia o desde que empezó el viaje, ¿no? Hasta que son testigos mis hijos de alguna manera también, que hoy día está mi hija acá presente y vivió las experiencias, ¿no? Y terminó en un cambio, no sé si un proceso en realidad de revelación más que cambio, porque en realidad uno no cambia, es como que uno se va revelando cada vez más en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces en esa revelación obviamente empezaron a cambiar muchas cosas, a plantearse nuevas tareas, diríamos así, y con una certeza tremenda de lo que tenía en mis manos. Cuando a los 3 años y medio, más o menos, casi 4 años, regresamos a Chile, también yo me habría quedado a vivir allá, pero también se dieron las circunstancias y las fórmulas como para que ese plan, entre comillas, que se estaba gestando, que hoy día es el resultado que tú ves, terminó trayéndonos de vuelta. Una inserción un poco fuerte, sobre todo para mis hijos, porque estábamos en Francia, donde digamos, un país desarrollado, donde había, bueno, llegamos acá en un momento un poquito difícil y bueno, la cosa es que después de un año y medio más o menos de estar en la ciudad, un poquito más, decidimos, porque en realidad ahí hubo unos amigos también que se unieron a la idea con distintos propósitos,
de ir al desierto y vivir una experiencia. Que era una experiencia de soledad en el fondo, pero una experiencia que de alguna manera compartíamos. O sea, no era que yo me fuera como a algo desierto, que de hecho lo estuve, sí, pero había, por ejemplo, un matrimonio que quería ir porque querían comprobar que era vivir en el desierto. Había una amiga que era arquitecto, que quería ir a ver las construcciones ancestrales y ver ahí cómo podía desarrollar proyectos en torno a eso. Bueno, así se juntó un grupo... Como una comunidad. No era comunidad, no. Amigos. Nos fuimos de forma independiente, pero al mismo lugar, por decirlo así. Pero ese mismo lugar era un lugar sagrado para las comunidades ancestrales. Y era un lugar donde normalmente no se podía... ellos no lo habitaban. No lo habitaban porque ese cerro, que se llama el Panire, era un cerro sagrado. Entonces era un cerro que le llamaban cerro tutelar, porque todos los cerros, los grandes cerros donde se ponen las comunidades, les llaman cerros tutelares, ¿ya? Ellos le dan vida a eso, o sea, hay guardianes, en fin, ¿no? Y ese cerro especialmente era un cerro sagrado que no se podía habitar porque era a la vez macho y hembra, era un cerro completo en sí mismo, ¿ya? Que tiene unas características más especiales, más de profundidad, que relacionándolas con nosotros equivale como al ser completo, ¿ya? En los otros eran machos o eran hembras, ya hay cerros femeninos y cerros masculinos. Pero ese era un cerro, digamos, completo, andrógino, podríamos decir. Y por el sueño de una pastora que había en uno de los poblados cercanos a los que primero llegamos, dicen, van a llegar unos hombres blancos y hay que abrirles el lugar. Y ahí llegamos nosotros y nos abrieron el lugar. Entonces cada uno tenía ahí, se las arregló, arrendábamos unas casas, digamos, compartíamos unas casas de los mismos habitantes de allá, de los pueblos originarios, que estaban prácticamente inhabitadas, que los usaban cuando llevaban a sus llamas a pastar, ahí a ese lugar o algo así. Y ahí entonces llegamos a vivir esta experiencia. ¿Con tu marido y con tus hijos? No. ¿Tú ibas sola? No, sola. Ah, sola. Okay. Ahí ya había toda otra infraestructura que se estaba formando, bueno, en el caso de mis hijos, y en el caso del marido, mi marido quedó en el camino, ¿ya? O sea, hubo otras. Pero muy bonito, ¿eh? No era una separación como las habituales, sino que había como un término de tareas, por decirlo así, donde cada uno él se había comprometido internamente, por decirlo, ¿no? a un tramo del camino, y después él tenía que seguir otras cosas, y yo lo mío. Y es verdad, en realidad, que hoy día también eso fue muy guiado, muy amorosamente guiado. Entonces no hubo dolor, no había el sentimiento de separación. De hecho, hasta el día de hoy nos viene a visitar, porque él vive en Suiza hoy día, ¿no? O sea, no hay, es totalmente atípico, ¿ya? Bueno, y ahí en esa experiencia fue tan enriquecedora porque aprendí cosas. La coincidencia que había con lo que yo había aprendido en mi peregrinaje a Francia, en mi vuelta, coincidía tanto con las culturas ancestrales, y eso que eran dos aparentes universos opuestos. Sin embargo, lo profundo de las costumbres de ellos y lo profundo de lo que yo iba aprendiendo, o había aprendido, o estaba aprendiendo, coincidían plenamente. Entonces, de esa sabiduría ancestral americana, ahí tuve experiencias como aprender a caminar la tierra, por ejemplo, aprender que se puede hacer llover, que no es un cuento, o sea, lo viví, ¿no? Aprender a, no sé, tantas otras cosas, por ejemplo, a que puedes que tú no tengas nunca sequía en tus pueblos, y esos pueblos están alrededor de un cerro tutelar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las comunidades ancestrales hacían ofrendas de altura, que se llamaban. Entonces ellos hacían ofrendas en todos los cerros tutelares, y sobre todo en el Paniri, ahí también tenían sus ofrendas. Ellos 2 veces al año subían para ver sus ofrendas, porque las ofrendas consistían en sembrados. Ellos sembraban, por decirte, no sé, maíz o quinoa o algo, en altura, arriba, que son cerros altos. Eso. Y 2 veces hacían estas romerías, ¿no? Para ir a ver cómo estaban sus siembras, en fin. ¿Qué es lo que pasaba con eso? Que aunque hubiera sequía,
¿ya? Nunca iba a haber sequías en sus pueblos, porque se producía un microclima. Gracias a esos sembrados de altura se produce un microclima en los bordes de los cerros. Fíjate que esto está descrito en un libro de etnobotánica que hizo Carlos Aldunate con Vicky Castro. Tú sabes, Carlos era el director del Museo de Precolombina. Sí. Y que me lo obsequiaron justamente, y ahí estaba esta investigación justamente. Cómo hoy día, a nivel de la ingeniería agrónoma, no, o sea, se podría... ¿Cómo se podrían rescatar todas se podrían estas rescatar tradiciones? Eso, claro. ¿Qué es lo que agrícolas? Se nos enseñaba a nosotros respecto a esto? Se nos enseñaba que ellos iban en busca de sus dioses, como creen que los dioses estaban arriba, entonces lo hacían bien arriba sus ofrendas. Nada que ver, entonces también había una ignorancia nuestra respecto a esa sabiduría que ellos tenían. Ellos son seres que tienen una opulencia innata. Ellos no dependen de nada, prácticamente no necesitan nada. De hecho, cuando nosotros llegamos, me acuerdo que las casas de ellos son térmicas. Son casas de piedra, pero con ventanas chicas. Entonces, en el invierno son cálidas y en el verano son frescas. Ellos no usaban radier dentro de las casas, usaban la tierra. Sí. Y uno pensaba y diría, pero qué gente pobre, ¿no? Sí. ¿Cómo no tiene recursos para ponerle unas baldositas, algo? No, o sea, un día se les ofreció, porque hubo proyectos, programas de asistencia, ¿no?, para las comunidades ahí. Y ellos negaron al principio, cuando nosotros estábamos. Hoy día ya están como más en eso, más integradas, desgraciadamente. Se han perdido la sabiduría. Eso, pero en esa época me acuerdo que algún proyecto les ofreció eso, y ellos decían, no, porque nosotros cuando nos duele el estómago o cuando estamos enfermos, nosotros ponemos los pies en la tierra y con eso nos sanamos. Ellos no se enfermaban nunca, hasta que llegó la ronda médica. Y cuando llega la ronda médica empezaron los resfríos, empezaron un montón de cosas. O sea, Siley Mora dijo lo mismo sobre la cultura mapuche, que las enfermedades las trajeron los españoles. Claro, y trajeron el trago también. Y el trago también, claro. Sí, sí. ¿Y qué pasó en esa estadía? ¿Cuánto tiempo estuviste en el desierto? Viviendo así 10 años más o menos. 10 años. Claro. ¿Así, en esas condiciones? En esas condiciones. Y bueno, al final quedaba prácticamente yo nomás, pero era una sensación tan plena de libertad, porque tú terminas viviendo sin nada, pero con todo. Entonces pierdes el miedo a todo. Porque también el desierto, el lugar ese es un lugar desierto. Estaba muy alto, estaba a 3.600 metros de altura, por lo tanto estabas muy aislado de todo, ¿no? El pueblo más cercano quedaba a 12 kilómetros. Entonces, cuando tú estás solo frente a eso, te das cuenta que estás en altura. De hecho, yo aprendí a correr allá, o sea, cosa que cuando uno recién va a esa altura se apuna, como decimos, ¿no? Entonces, no, en esta ocasión, o sea, ahí tú aprendes a caminar la tierra, como dice, que es una experiencia muy hermosa, que me la enseñó. La voy a contar porque es bien especial. Por favor. Cuando recién llegué, caminar la tierra, por ejemplo, nosotros teníamos que ir de ahí del lugar al pueblo más cercano, que estaba a 12 kilómetros, a hablar por radio, para saber yo cómo estaba mi hija, para ponernos de acuerdo, para varias cosas. Entonces, obviamente había que salir a las 8 de la mañana, y eso tenía quebradas, tenía lomas, tenía todo eso para llegar ahí. En el desierto hay un tema que hay unos bichitos que se llaman los chululos, que son una especie de topo, y que hacen hoyos. Entonces tú vas caminando y de repente se te hunde el pie hasta la rodilla porque te metes en estos hoyos de estos chululos. Entonces era un lío caminar al pueblo, ¿ya? Entonces salías a las 8 o 9 de la mañana y llegabas al pueblo al mediodía. Llegabas cansadísimo, ¿ya? Y tenías que volver, descansabas ahí un par de horas, volvía, y era todo el día entonces tipo 3 de la tarde. Y al frente había una pastora que era la única habitante de ahí, vivía como a unas 2 cuadras, por decirte, de distancia en Paniri. Y esta señora tenía 91 años. Y era chiquitita, delgadita. Y todos los días la veíamos cargar leña 3 veces su tamaño. Y en varias ocasiones, ese atado de leña lo llevaba a ese pueblo, que estaba a 12 kilómetros.
y se iba a las 8 de la mañana y a las 11 estaba de vuelta. Entonces tú decías, ¿cómo? Esta persona de 91 años, con esa carga, se va a este pueblo 12 kilómetros y a las 11:30 de la mañana está de vuelta. Entonces un día yo le hablé con él, Julia se llama, le digo, Julia, te quiero acompañar, ¿cómo lo haces para ir a ese pueblo así tan rápido? Sí, me dijo, vamos. Y yo me fui detrás de ella. Y siempre he dicho que me había visto muy ridícula, porque como ella empezó a caminar con pasitos cortitos, que me recuerdan mucho las enseñanzas en el Oriente, sobre todo las técnicas marciales, cuando le enseña a caminar sobre papel de arroz y todo eso, ¿no? Me recuerda mucho. Entonces ella empezó con unos pasitos a deslizarse por la tierra, ¿ya? Y yo imité esa forma de caminar y de repente me vi caminando de tal manera que se empezó a acelerar el paso. Y de repente vi que ella caminaba cada vez más ligero, cada vez más ligero. Y yo también caminaba cada vez más ligero. Y en las quebradas nos hacían quebradas, qué sé yo. Bueno, llegamos súper temprano al pueblo y me vine de vuelta con ella también. Ella, ya ahí yo me vine por mi cuenta, diríamos, ya no venía detrás de ella. Pero llegué muy temprano y lo mejor sin cansancio. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué había pasado? Ella me decía, no, yo camino así, siempre. Hasta que tuve la oportunidad de conversar con un puricamán de otro pueblo vecino de Caspana, don Julián, que nos habíamos hecho muy amigos. Puricamán equivale a chamán en la cultura atacameña, ¿no? Entonces, conversando, yo le dije, ¿y qué pasa con este tema de caminar la tierra? Entonces me dice, porque le conté la historia. No, me dice, es que cuando tú a la Pachamama le pides permiso para caminarla y la respetas, entonces la Pachamama te coge y te lleva. Y era tal cual, tal cual. O sea, claro, el deslizarte por la tierra, es como pedirle permiso a la tierra, o sea, te estoy delicadamente caminando, era la clave. Y esa clave se resume todo, por la clave del amor, ¿no? La clave del amor. Ya vamos a ir hacia el amor, el tema más apasionante. ¿Cuál es la importancia? Me imagino que tuviste muchos espacios de soledad y experiencias con la naturaleza. Absolutamente. Entonces, ¿cuáles fueron tus grandes maestros? La naturaleza, estos sabios habitantes de la tierra. ¿Cuáles fueron las grandes, si las pudieras resumir, enseñanzas de esos años? Claro, cuando yo viajé, una de las condiciones o de las características que tuve ese viaje a Francia fue encontrarme con lo invisible, o sea, con que lo invisible existe y es más real que esto. Estos son resultados, pero lo real es lo invisible. Y todo lo demás son resultados y los resultados pueden ser cambiados. Entonces en ese aprendizaje me di cuenta que había otra vida superior. Hay una vida superior. Tuve la experiencia de ser guiada de alguna manera por esa vida superior. Nunca he sido ni contactada ni ese tipo de cosas. No canalizo tampoco, sino que había una relación muy directa que ha sido extraordinaria, de la certeza justamente de esas formas de vida superior, ¿ya? Que me llevó a que, en general, cuando me preguntan si yo creo en Dios, entonces yo digo, Dios no se explica, o que lo explique. Yo digo, Dios no se explica, Dios es experiencia. Y ahí es cuando ocurre eso, ¿no? En ese viaje de ida y de vuelta. Y cuando llego y vivo en el desierto, aprendo que las comunidades ancestrales saben eso. Y ellos lo están relacionando con la naturaleza. Y cuando tú llegas a eso y empiezas a vivir también el rito de ellos, porque ellos son comunidades rituales, lo que queda hoy día, porque ya hoy día ha cambiado mucho, te estoy hablando de 20 y tantos años atrás, ¿no? Ha cambiado. Son comunidades rituales, ellos viven en función del rito, el rito cotidiano. Y a la vez, en mi caso, por supuesto, había una relación, yo ya había entendido un poco lo que era el uno, ¿no? O sea, que todo es uno, que la naturaleza y tú están unidos, no hay separación
con las características. Tú llegas, por ejemplo, a pensar me acuerdo que hay una planta allá que es muy rica, que se llama rica rica. Ay, sí, deliciosa. Y la rica rica, nosotros íbamos a buscar para hacer agüitas, ¿no? De hierbas y todo. Y yo me acuerdo cuando iba, la gente que nos iba a ver, así en vacaciones o qué sé yo, pescaban, les arañaba porque la rica rica tiene espinitas. Entonces yo le decía, no, o sea, lo que pasa es que tienes que pedirle permiso a la planta. Le pides permiso, la quieres, la amas, le dices, me das una ramita, qué sé yo, así, no tienes que hablarlo, pues se lo puedes pensar. Entonces, claro, tú pescabas, metías la mano en la planta y fíjate que las espinas no te tocaban. ¿Cómo se producía? No tengo idea. Pero lo único que sé es que yo metía la mano y la ramita salía casi sola. Y eso que costaba, porque la rica rica es una planta dura para sacar el... Bueno, el tema pasaba en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y por otro lado, a mí con todo lo que yo estaba, porque yo llevaba una práctica para allá, o sea, una tarea, una preparación. Entonces, la práctica de aquello interno, lo que yo iba, me empezaron a pasar muchos eventos muy internos, muy fuertes, de certeza, de cosas que tú no te puedes ni imaginar de otra manera. Y entre eso estaba este tema de experiencias que me llevaron a pensar en la activación de la pineal, ahí, por experiencias. ¿Y cómo llega esta experiencia? Porque así como Humberto Maturana o un científico, Humberto eligió la visión para su estudio, ¿no? ¿Qué fue lo que te llevó a elegir la glándula pineal, que es un espacio tan oculto, tan como no evidente? ¿Cómo fue que te focalizaste en eso y en qué consiste la activación para las personas que están aquí y no saben la activación de la glándula pineal? Claro, precisamente por experiencia, porque entre todo lo que yo tenía que practicar y tenía como tareas como internas, ¿no? Externas también, se mencionaba a la glándula pineal, dónde estaba ubicado, ¿ya? O sea, tampoco era claro, ¿ya? Pero en la medida de la práctica, de mis prácticas cotidianas, empezaron a pasar cosas que estaban muy relacionadas con lo que yo pensaba, sentía o decidía. Y todo estaba relacionado con que algo me pasaba adentro, o sea, se producía una luz, sentía esa luz, y cuando deseaba algo, o sea, no sé si desear, cuando decidía más bien, cuando decidía que algo debería pasar de esa manera, y ¡pum!, pasaba inmediatamente, y pasaba bien, pasaba perfecto. Entonces, fue como ese el detonante, ¿no? Me asombraba mucho, me asombraba, y cada vez era más cotidiano, cada vez más asiduo. Entonces, obviamente que yo pensé siempre que esto tenía que ver con la glándula pineal, en ese minuto. Eso sirvió para que yo pudiera realmente decodificar esta memoria y crear este método para definitivamente saber que la activación de la glándula pineal es una consecuencia de algo. No es, como te dijera, no es por sí sola, sino que lo principal y lo más fundamental para que esto, para que esto funcione y funcione todo en armonía, tiene que ver con la conexión. O sea, lo fundamental es la conexión. La glándula pineal es como el resultado o la consecuencia de la conexión, así como pueden ser otros centros, como pueden ser otras potencias que nosotros tenemos. Básicamente es la conexión, que ya podemos hablar de eso. Pero la conexión, la activación de la pineal también fue algo que fui descubriendo también allá, al final, creo que no tan al final como a la mitad de mi vida allá, fui descubriendo cómo el centro pineal era el centro creador en el fondo. Por lo tanto, primero era la conexión y después desarrollar el poder creador, ¿no? Por ahí iba. Sí. Y eso me queda sumamente claro, o sea, ya las experiencias que tuve en tal sentido
a mí me asombraban tanto que yo dije, esto no me lo puedo guardar para mí. O sea, esto tiene que entregarse y fue así, como no fue algo que yo hubiera elegido, sino que estuvo en mi experiencia. Como te digo, yo en lo que es experiencia, de eso puedo hablar.